lo que siente, su marco doctrinario, su idea fundamentalmente de la responsabilidad en términos democráticos, es Juan Ignacio Ferreira, militante de toda la vida, que además es el presidente hoy del Partido Intransigente de la provincia de Buenos Aires. Fuimos a dialogar con él, para que nos hiciera generosamente un análisis realmente muy detallado, pero además muy interesante respecto a la coyuntura política de la Argentina. Primera parte. Cada vez define más esas contradicciones, como bien vos apuntás, con un programa de colonia para pocos y no de patria para todos, como es lo que pretendemos nosotros, de incorporación de las mayorías, la recuperación de la soberanía que no solamente tiene que ser política y territorial, que está en juego obviamente, sino que tiene que ser económica, tecnológica, educativa, cultural, alimentaria, es decir, que tiene que tener los estándares mínimos de autodeterminación de un Estado dentro de un contexto regional e internacional adecuado. Una planificación socioeconómica del desarrollo, especialmente de la industria, de los sectores que nos llevan justamente al crecimiento económico y social, y por otro lado, una sustentabilidad de la economía que nos permita disponer justamente dentro de ese equilibrio de determinados posicionamientos de carácter soberano. Esto se está perdiendo. Este gobierno está representando justamente a eso, a los sectores que apuntan a la transnacionalización de la economía, que están ligados con el gran poder financiero internacional. Todas las políticas económicas que está desarrollando están ligadas con eso, favoreciendo cada vez más los monopolios, los oligopolios, no solamente de la prestación de los servicios, sino lo que es más preocupante del fondo de esa prestación de servicios, que están ligados con la exploración y extracción de los recursos naturales que no son renovables, especialmente los ligados con la energía y obviamente con el sustento básico que es el agua. No por nada estamos perdiendo a pasos agigantados la soberanía inclusive militar en territorio propio. Nos preocupa y nos tenemos que ocupar todos los argentinos y pensar cuanto antes cuáles van a ser la acción para impedir urgentemente que bases norteamericanas o de otros países estén cerca de la reserva acuífera más grande que tenemos en Sudamérica, que es el acuífero guaraní, que es el norte argentino, que es el sur argentino. Nos preocupa que se esté entregando la soberanía de las Malvinas, nos preocupa que se reconozca a los kelpers como un tercer pueblo dentro de una parte de nuestro territorio, y esto ponga en jaque justamente la proyección antártica. Nos preocupa que la OTAN esté viendo con demasiada premura cómo se instala también con sus intereses en el sur argentino. Es decir, esto viene al galope prácticamente de la entrega y transforma este gobierno claramente. Ya no hay que hablar de utopías, de posibilidades, sino que este gobierno es netamente simpático. Además, si uno traza por ahí una línea de comparación en la historia reciente de los argentinos, en los 80, en los 90 se hablaba de recetas impuestas a compromisos de crédito exterior. Hoy las propias legislaturas hacen pactos fiscales u ordenamientos que establecen ya un régimen que tiene que ver efectivamente con los impedimentos de una determinación, de una decisión política. Claro que sí, pues está transfiriendo, ¿no es cierto?, mediante los mecanismos de la dependencia política y económica, están transfiriendo las facultades propias de lo que bien vos apuntás, de una legislatura provincial, de un Congreso nacional, a estas recetas que las imponen organismos de créditos internacionales. No nos olvidemos que de 1944 para acá, después de los tratados de Bretton Woods, terminada la Segunda Guerra Mundial, se instrumentaron tres fuentes de dependencia que son clarísimas. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional dirigido, sosteniendo una dirección de las finanzas del mundo y de cómo ese Fondo Monetario Internacional va a regir prácticamente el aspecto financiero de los distintos países que pactaran con él. Con Juan Ignacio Ferreira, y digo, para que quede sentado por allí en esto del extracto que hacemos de las notas, pues son diálogos muy sabrosos, pero claro, tienen que ser televisivos.
fruto de ese acuerdo de Bretton Woods, a finales de la primera etapa de la reconstrucción, luego de la Segunda Guerra Mundial, se crearon el GATT, que es el Acuerdo General de Aduanas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Digo, como tres herramientas de fomento, desde lo declamativo, pero que tienen que ver con el nuevo orden mundial, luego de finalizada la contienda ya por mitad de siglo, ¿no? Y fíjense que estamos ya en 2018, es decir, han transcurrido casi 70 años, y sin embargo, bueno, siguen rigiendo de alguna manera los destinos fundamentalmente de los países denominados periféricos, pero que al mismo tiempo son los productores de materia prima, ¿no? Bueno, segunda y definitiva parte de esta nota con Juan Ignacio Ferreira. Y el GATT, que es el gran acuerdo de tarifas aduaneras, toda la política tarifaria que rompe el equilibrio fiscal y la relación entre importación y exportación de los países dentro de un marco de división internacional del trabajo y de subordinación de esos países a las tarifas que fije el imperio. Bueno, ¿y qué supone el estadio que estamos comenzando? Y digo, porque la tensión social se nota en las calles, se nota en el bolsillo, se nota en la desesperanza de mucha gente que ha perdido, no solamente por allí la dignidad del trabajo, ha perdido creer en el sistema, ¿no? Porque pareciera que da lo mismo en la representación, ¿no? Ese es el gran riesgo, porque esto es peligrosísimo esto, porque puede ser una respuesta popular contra el sistema en general, democrático, cuando no le da los resultados que aspira a través de las instituciones, cuando se resquebraja a través de un presidente, de un gobernador o de un intendente el sistema democrático y el régimen de partidos políticos y la soberanía popular, cuando se empieza a descreer la gente de este sistema, entonces no solamente puede ser una oposición buena la que termine siendo elegida, sino que pueda llegar a ser algo peor, que la ultraderecha reaccionaria se apropie mediante un proceso revolucionario inverso del poder y aniquile las posibilidades de recuperación de la expresión de la soberanía popular. Y esto es lo que mayormente nos preocupa a los que podemos avisorar alguna posibilidad dirigida a eso. Porque esta gente, el sistema económico, financiero mundial, no se va a contentar con que Macri pueda llegar a perder una elección. No va a relegar lo que ya tiene, sino que va a tratar de profundizar los aspectos de la dominación, no solamente en la Argentina, sino en toda la región. Es lo que está pasando en Brasil, es lo que está pasando en Venezuela, lo que quieren que pase en Venezuela, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Perú, lo que quieren que pase en Bolivia, lo que está pasando también en Chile. Es decir, el sistema de dominación va a tratar de recuperar, si no es mediante las urnas, el poder en la forma que sea. Y para eso nos preocupa que se esté convocando también a que las Fuerzas Armadas de estos países que han sido parte del Plan Cóndor, que ha sido nefasto, que las ha alejado de su pueblo y que las ha enfrentado a su pueblo, puedan llegar a ser nuevamente convocadas para la represión interna. Y en esto pedimos mucha razonabilidad, especialmente a los buenos militares, a los que son de matriz sanmartiniana y belgraniana, a que nuevamente haya mucho Jaime Sesio, a que haya muchos generales, almirantes y brigadieres en favor de la democracia, y que no se equivoquen esta vez, porque si no, no va a haber obediencia debida que pueda llegar a justificar semejante dislate.